se tiene. UNICEF ha dado un presupuesto, pero ese presupuesto es muy pequeño que apenas está alcanzando para hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es lo que se está intentando hacer este año, un diagnóstico. ¿Cuánto cuesta mantener un plan departamental? Hay niños en situación de calle, ya hemos visto las poblaciones. Realmente amerita hacer un esfuerzo bastante grande, pero de algún lado tiene que salir. Los gobiernos autónomos departamentales ejecutarán el programa departamental de la niña y adolescente que incluya funcionamiento de los CDPOS. Lo único que han hecho es cambiar CDPOS por CDPOS. Hemos cumplido. ¿Qué han cumplido? Esta instancia técnica departamental es el conjunto de todas las instituciones. Entonces, doctor, pero hay que ver, ¿no? Hemos cumplido, ¿no? Y no hay un control social en realidad del cumplimiento de la política, porque justamente nos tocó a nosotros participar en el examen periódico universal, el informe sombra que se llama, ¿no? Y ahí analizábamos cada cosa, porque hemos cumplido todo de todas las recomendaciones que hubo del Estado, y bueno, pero esos cumplimientos están a medias o no lo han hecho y solamente están en palabras o en letras dentro de las políticas que presenta el Estado. muy formal, ¿no? Muy formal, sí. Siempre se responde como Bolivia, la constitución política del Estado constitucionaliza los derechos de los niños y de todo, pero objetivamente, prácticamente, no hay. Acá esta instancia técnica, que es el CDPOS, ha cambiado su estructura, es mejor, tiene otro espacio, o es el mismo CDP de siempre. Es el mismo de siempre. Igual que en violencia, se crea la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Yo me imaginaba, debe ser como en Miami, Miami. No, la brigada la pusieron. No tenemos plata, no tenemos. O cuando ellos tienen que hacer informe, eso en CEPAC nos pasó el año pasado, ¿no? Cuando quieren hacer un informe a nivel nacional para pedir todas las políticas que ellos están haciendo dentro del departamento, lo piden a las ONGs, ¿no? Lo piden, entonces, ¿qué se ha hecho en tal área? Por ejemplo, en la parte que estuvimos viendo de los diferentes tópicos como prevención, asistencia o atención, ¿no? Entonces ellos lo piden y luego ellos hacen un informe a nivel nacional. Claro. Entonces como que ellos se apropian de un trabajo que hacen las ONGs. Entonces, por ejemplo, lo que hace Hernando Bella, tiene que haber un plan plurinacional de la niñez y adolescencia. Después, ¿qué tiene que haber? Bajando, digamos, de nivel. Tenemos un plan departamental de la niñez y adolescencia. Y bajando de nivel otro, este es el plan municipal de la niñez y adolescencia. Entonces, por eso cuando les explican, les hablen qué es un sistema integral de la niñez, es el conjunto de instituciones. Pero creo que más está aterrizando en un plan municipal, porque hay varios municipios que están haciendo sus planes. Están haciendo, ya deberían cumplir, por ejemplo, van a evaluarlos en 2020 y muchos no han hecho todavía. Estamos en el 19, unos están aprobando recién su plan quinquenal que debería haber empezado en 2015. O sea, no tienen idea, vayan, no sé si eso, doctor, en el robo le pregunte, hay un plan municipal de la niñez. ¿El plan? La abogada que trabaja es El área del área, pero sí, como es nueva, se está implementando, inclusive la defensoría ha llegado a varios casos así de referencia para que ella solucione. Entonces, lo único que hacen es mandar al oficial de desarrollo social de no existe. Todo lo que engloba niñez y adolescencia está en la defensoría. Pero el de desarrollo social es el que trabaja en educación, salud.
Esas son las instancias que debería usted preguntar. Roboré cuenta con un plan municipal de la niñez y adolescencia. Eso voy a... ¿Por qué? Porque el Código Niña en el artículo 184, inciso B, dice que tiene que haber un plan municipal. Eso voy a sugerir. Y ahí le va a decir no, y le van a contar, ¿no? Entonces, por eso les digo, para formar estos planes, como ayer, tenemos que hacer una reunión de todas las instituciones que trabajan en niñez y adolescencia, ver qué problemas hay, qué soluciones planteamos. Y eso tiene que estar plasmado en un documento. Acá en Santa Cruz, no sé qué municipios tendrán, otros no tendrán. Lo que pasa es que en la provincia, doctor, están en base a los recursos económicos y muchos han sido recortados. Sí. Y en los municipios, lamentablemente, se apegan más a la política, inclusive de su agrupación política, que volcarse a la parte municipal. Claro, pero ¿por qué? Diversifican. ¿Por qué podríamos concentrar mucho, digamos, niñez y adolescencia, que muchos problemas existen, como trabajo casi relacionado a ello? Entonces, conozco parte, ¿no? Porque el tema de la niñez en Roboré debe ser, por ejemplo, pueden sacar para armar esto del turismo, digamos, ¿no? Que se genera. O sea, hay muchas ideas que se pueden hacer en ese sentido, trabajar, pero sí tiene que ser en esos niveles. No hay un nacional, tampoco hay un departamental, y mucho menos creo que hay un municipal. Porque en los municipios dicen, si no hay un nacional, ¿por qué vamos a hacer nosotros? La ley les obliga. Ustedes los abogados saben cómo es eso. Entonces los gobiernos autónomos municipales tienen la obligación de diseñar e implementar, ¿no?, en el marco de las políticas nacionales. Los gobiernos autónomos municipales ejecutarán el programa que incluye la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y sus actividades. Volvemos a lo que es Defensoría de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué es lo máximo que hace un gobierno autónomo municipal? Pero a ver, ¿de qué se ocupa la Defensoría? ¿De qué se ocupa la Defensoría de la Niñez? Si dice un programa, solo de defender a la niñez en casos judiciales. ¿Quién diseña políticas públicas para los niños en ese sentido? Entonces ahí ataquen a los, ¿qué se llama? Oficiales, no, secretarios, que son de desarrollo social. Ya. Entonces, este trabajo que queremos nosotros como sistema de protección es accionar, trabajar a todas las instancias de un determinado municipio. Sí. De la defensoría, digamos, de lo que se ocupa, no quizás para todas las personas, incluso la mayoría, no está claro. No está claro porque también ellos hacen políticas de prevención. Yo le digo porque yo trabajaba en una ONG donde ellos iban y buscaban alianzas para hacer trabajos de prevención, donde ellos puedan entregar un informe. Claro. Esa es parte de sus funciones también. También. Prevención, no solamente asistencia, también es prevención. Pero como una compañera decía, tienen saturado el tiempo de trabajo. En eso es correcto. Porque no les da, porque Claro. son solamente 2 o 3. Por ejemplo, en La Paz se convocó para armar el plan municipal. ¿Y quién convocó? Convocó la Secretaría de Desarrollo Social, pero la instancia técnica va a ser de defensoría. Estaban sentados, yo les digo, compañeros, ¿cómo vamos a empezar a diseñar todo esto? No sabemos, no nos atendemos casos de denuncias de niños y nos quieren dar esto, que no entendemos. Y el tiempo. Yo les digo, pero a ver, ustedes es su atribución, no es su atribución. Es el oficial, el secretario, quien debería estar dirigiendo esta reunión para armar pues un plan municipal. Eso mismo queremos nosotros, que se determine las atribuciones. No solamente son defensores, debería ser otras instancias con las que se trabaja. Es que ni el código lo conocen, ¿no?
ni el código. Entonces, porque acá también está claro lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, No creo es. que no se ponen a leer nada. Ahora, si ven ustedes el código en su artículo 166, parágrafo 1 y parágrafo 4, habla de la finalidad y prioridad de los programas de protección. Por eso les digo, no se van a inventar nada, el agua de vida ya se inventaba. 166. Finalidad y prioridad. Buenos días. Entonces, si ustedes se fijan, cuando les pidan un tipo de políticas que queremos hacer programas, refiéranse a esto. Ahí hay varios que nos hablan de niños en situación de calle, en el caso de vivienda, cómo deberíamos trabajar para estos niños, por ejemplo. Aquí tenemos una colega que trabaja con vivienda. Si hay algún programa, licenciada, de vivienda para esos niños en situación de calle, o se ha pensado, no se ha pensado, porque yo veo así. Son hay programas para personas con discapacidad, madres solteras, incluso se está pensando ya con las personas de la tercera edad, pero para niños exclusivamente no, está dentro del núcleo familiar, por más que sea así. ¿Qué pasa con los de situación de calle? Podríamos pensar algo, albergues transitorios posiblemente, no sé. Hay programas específicos para prevenir la asociación de adolescentes en pandillas, programas de ciudad, de cuidado integral de niños y niñas. Aquí, por ejemplo, hay una serie de ejemplos de programas de protección. ¿Qué es lo que se podría hacer? Pero eso no es limitativo, eso solamente es indicativo de otras cosas que se pueden hacer en otras áreas. El código, en ese sentido, no me parece que debería haber señalado, porque sí debería determinar, porque el código ahora aparece como si fuera la política, el plan plurianual, porque estos niveles no deben estar en un código. Si los que trabajamos, o sea, los que somos del área del derecho, el código es un ¿qué se llama? Un compilado de normativa específica para trabajar judicialmente. Y acá, por quererlo hacer muy bonito y todos han metido la mano, lo han vuelto más que con una política mezclada con normas y leyes, porque después hay un procedimiento. Por eso, los que no son del área jurídica, por ejemplo, dicen, código de visión de los abogados. Entonces, si ven, todo área social, ¿no? Y los abogados, cuando ven esa parte, pero ¿qué es esto? No nos interesa, vamos a la parte procedimental. Estamos buscando artículos procedimentales. Entonces, esos son aspectos que el código también aborda. Esto, medidas de protección. En las medidas de protección, como les decía, estamos hablando de ciproína, es lo que tiene que. Acá, por ejemplo, entra ya los temas más legales, sobre todo, en el caso de qué es la autoridad competente, que es el juez en materia de niñez y adolescencia, frente a una amenaza o vulneración de sus derechos. La amenaza puede darse por acción o omisión del Estado, por medio de sus servidores públicos, la sociedad, su padre. Todos aquellos delitos que vayan en contra de los niños, está establecido acá, y ahora ya entramos a un nivel netamente judicial. Hay recomendaciones en el código, por eso les digo, ese código es una mezcla de todo, a la madre, al padre, a los terceros, a los niños, niñas y adolescentes. Me parece interesante, pero no para estar en un código. Debería estar esto en una política de la niñez y adolescencia, sacar toda la parte judicial y establecerlo en un código. La reglamentación tiene solamente para aclarar algunas cosas. Pues les digo, es 348 artículos, de los cuales los abogados están manejando como 100 artículos. Los 248 casi tienen que ver con el área social, que si no hay una explicación como la que estamos dando, no va a servir y no van a poder utilizarlo en la medida integral como se quiera. Entonces, es muy importante
tener en cuenta eso, y por eso la idea de esta especialidad es explicarles qué es un sistema de protección integral. Porque ya les digo, para los abogados, leer el artículo, hay el tipo de medidas de libertad asistida, investigación, lo vamos a entender por el léxico. Pero esto es parte social, que me parece excelente que manejemos los abogados, pero no es el espacio donde debería haberse manejado. Pues es una crítica a la que hago al trabajo. Y eso pueden verlo en el código, como hay las llamadas, ¿cómo se llama? Recomendaciones para padres, tutores, a terceros, a niños, niñas, cuando infringen los derechos, y esto es lo que aplican los jueces. Por ejemplo, al padre, madre, tutor, advertencia, amonestación, inclusión obligatoria en programas gubernamentales de promoción de la familia, programas de tratamientos alcohólicos o toxicómanos, recibir tratamiento psicológico, asistir a cursos de programas de orientación, obligación de inscribir y controlar asistencia por examen escolar, obligación de proporcionar al niño y niña adolescente un tratamiento correspondiente, separación de la madre del padre, lo que ustedes sí escuela de padres, está en esto, digamos, lo que se conoce como escuela de padres. Como le digo, a nadie nos enseñan a ser padre, usted nos contaba su experiencia, cada uno es un mundo aparte para trabajar a veces con sus hijos. Los jueces son los que determinan estas cosas. A terceros, advertencias, restitución del niño o niña, prohibición de restitución temporal. Y estos son aspectos que me gusta que llegue la doctora, la jueza, que nos podría explicar en el sentido por qué determinan estos. Y no solamente esto, sino que también hay una lista más grande de otras cosas que determinan. ¿Estas son las recomendaciones? Lo que hacen los jueces en el momento de sancionar un tema cuando ven el caso del niño o niña adolescente. Lo hace como una sanción a los padres, madres, tutores, a los terceros como a los niños, niñas o adolescentes. O sea, ¿qué es lo que le puede aplicar? ¿No? Es igual, es indicativo y no es divulgativo. Sí. Aquí, como decía, ¿no? Programas de padres y estas cosas, valores, ¿no? Pero yo veo que hay una cadena, ¿no? de violencia, de maltrato a los niños, incluso a las mujeres, que está viendo mucho, pero no se le enseña al padre que no debe haber castigo corporal a los niños, ¿no? Palmadas ni nada de ello, sino adoptar otras medidas, ¿no? Conductas positivas y bueno, pero que se debe enseñar al padre para que el niño ya diga, bueno, no hay aquí, nadie me pega, nadie me maltrata, no hay violación a mis derechos y esto, pero no va a replicar esa conducta agresiva que antes tenía, ¿no? De los padres. Entonces, tolerancia a violencia física, cero, ¿no? Pero ¿quién enseña? ¿Hay política? ¿No hay? Ese es el otro tema, por ejemplo, de los castigos corporales que se han venido dando ahora, por ejemplo. Aquí las amonestaciones a los niños y niñas no establecen tampoco una obligatoriedad de los niños que establezca, por ejemplo, el respeto a tus padres. No con eso justificas el tema de la justicia ni nada por el estilo. Pero hay muchos niños y niñas que están bien empoderados y dicen que mira, me gusta la defensoría. Y en la defensoría pasa, me ha pegado y todo. Los otros no analizan que también tienen obligaciones los niños de cumplir con sus padres. Por eso ayer hablaba, porque los padres no son amigos, los padres son padres, siempre ejercen o sea, no, pero para torturarlo, sino como padres realmente responsables, dando educación, amor, protección, que es lo que se está buscando. Entonces, ese tipo de acciones, como les digo, es bien importante tomarlas en cuenta porque
no hay lo que usted decía, ¿no? No existe. Por ejemplo, a ver, algunas determinaciones que los jueces plantean para niños y niñas es inclusión en varios programas a los que se tienen los niños. Orden, tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico para la prevención, curación, dependencia del alcohol. Orden de permanencia en la escuela, separación de los adolescentes de la actividad laboral, integración a una familia sustituta, inclusión en una entidad de acogimiento. Solamente es indicativo, muchas cosas podríamos determinar, ¿no? Entonces, reitero, solamente estas recomendaciones, la madre, padre, terceros, niño, niña, adolescente, es lo que los jueces o juezas hacen, ¿no? En otro caso, hay medidas de protección que implementan los jueces. El juez en materia de niñez y adolescencia, mediante un procedimiento común, que sabemos los abogados cómo se lleva, podrá imponer las siguientes medidas de protección cuando ven que un niño o niña está siendo vulnerado en sus derechos. Eso está en el artículo 169 parágrafo. Ahí es lo que les decía. Esas son las medidas de protección a la madre, al padre, a terceros, a los niños, niñas y adolescentes. Se podrá practicar, dice, otras medidas de protección si la naturaleza de la situación lo amerita, la preservación o restitución de derechos afectados. Ese listadito que han podido ver que está en el código, tómenlo en cuenta cuando quieran cotejar que un juez haya determinado una medida acertada o no en este caso, ¿no? Aquí llegó la doctora bien que llegó a ahora que de la clase. Doctora, una consulta, estamos viendo. Estas medidas de protección que plantea el artículo 169 del Código Niño, Niña, Adolescente, ¿usted fuera de estos también da otros tipos de medidas de protección? Porque hay unos indicativos, ¿no ven? A la madre, un padre, a terceros, a niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que establece el 169 primero. La verdad que nosotros cuando establecemos medidas de protección dentro de un proceso, Sí. ya nos basamos específicamente a las que están establecidas en el artículo 168, ¿no? 69. 69. Sí. En caso que nosotros veamos necesario alguna otra medida que no esté ahí, debemos aplicarla, pero justificando por qué. Ya. Sí. O sea, pero siempre se basan en esta existencia. En esas las que están ahí. Vale. Exclusivamente. Dice, por ejemplo, amonestaciones, inclusión obligatoria en programa. La mayoría de las veces las medidas que establecemos aquí son o bien alejamiento, o bien la inclusión en programas o en derivación a terapias, exclusivamente, tanto para la víctima como también para la persona, para el agresor. Muy bien, doctora, gracias. ¿Qué criterios se utilizan para determinar estas medidas, por ejemplo? ¿No? Pueden ser impuestas de forma aislada, dice, simultánea o sucesiva. Se deben preferir las pedagógicas, las que fomenten los vínculos familiares en este caso. No excluye la posibilidad de aplicar el mismo caso en forma concluyente. Serán revisadas cada 6 meses a partir del momento en que fueron impuestas, pudiendo ser sustituidas, modificadas o revocadas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, doctora Palabra, tenemos un gran problema cuando establecemos las medidas de protección en las que ordenamos de que, por ejemplo, se trabaje con los vínculos con la familia o se derive a programas terapéuticos, porque no hay. Tenemos el Estado, por ejemplo, dentro de lo que es la instancia técnica de políticas sociales, no tienen el personal suficiente
suficiente como para dar terapias. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dentro de sus facultades, no da terapias. Entonces, debemos agarrarnos, sostenernos con lo poco que tenemos, y es ahí que acudimos muchas veces a centros, por ejemplo, aquí hay uno que es INCA, que cobran reducido, tienen una tarifa muy reducida, pero que brindan un buen servicio, o también al SOF, que es el Centro de Orientación Familiar. Después hay otros, por ejemplo, algún psicólogos que se brindan ellos para poder ayudar. Pero no hay, esa es la gran falencia, de que no hay los programas, no hay los profesionales que dependan del Estado para hacer este tipo de terapia. ¿Usted tiene equipo multidisciplinario? Nosotros tenemos psicóloga y trabajadora social, pero nuestro equipo no realiza terapias. No. ¿Cuál es la función que realiza el equipo? Exclusivamente la investigación, la elaboración de informes psicológicos, sociofamiliares, para ayudar al juez a poder resolver, hacer seguimiento en cuanto a los procesos de conversión de adopción o la guarda legal con fines de adopción, para ver cómo se han ido relacionando y el vínculo que ha existido en esa etapa del relacionamiento y otras que el juez puede encomendar. Ante la falta de digamos, del psicólogo por enfermedad o baja médica, ¿a dónde acude usted para que De nuestro psicólogo al siguiente número. del siguiente, digamos, por ahí si usted no solo juzgado, ¿dónde podría acudir? Somos 3. Siempre hay Pero uno. ahora solo hay 2 de los 3 juzgados, solo 2 hay. Hay un juzgado que es un juzgado primero que está en la cefalía. Entonces están rotando. 6 meses está de suplencia legal la psicóloga del juzgado, otros 6 meses está en suplencia legal la psicóloga del tercero. ¿Y pueden ustedes echar mano de los psicólogos o trabajadores sociales de la Defensoría? Pedir que les apoyen en algún caso. O sea, como equipo multidisciplinario, porque a veces por ahí hay mucha saturación de trabajo, ¿verdad? Es que el código es específico cuando establece las atribuciones de los equipos interdisciplinarios de los juzgados. Para que los informes sean valorados, tengan la validez suficiente, nosotros acudimos a nuestro equipo. Si es que por ahí han ocurrido casos en el que las partes piden y dicen, bueno, solicitamos para que exista otra valoración, podemos acudir a lo que es el programa de asistencia social, al equipo interdisciplinario del programa de asistencia social, o también en su caso a la Defensoría. En la mayoría de los procesos en los que interviene la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como parte demandante, la demanda viene ya, a la demanda viene arrimado un informe psicológico y sociofamiliar que ellos realizan. Perfecto. Ya, doctora, gracias por aclararnos aspectos que a veces en algunos casos los municipios echaban mano de algunos que no hay. En los municipios es diferente, doctor, porque en los municipios los juzgados a quienes se les han ampliado las competencias, lastimosamente no cuentan con equipos interdisciplinarios. Entonces ahí ellos sí acuden a los equipos interdisciplinarios de las defensorías. Ya. Obligación de denuncia. Todas las personas tienen obligación de denunciar ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia los casos de amenaza o vulneración de derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren institucionalizados en una entidad de atención. Las servidoras y servidores públicos tienen el deber de denunciar dichas amenazas, vulneración, y la omisión de denuncia constituye una infracción que será sancionada. O sea, acá habla de las garantías de niños y niñas que se encuentren institucionalizados.
o sea, que están en centros de niños o guardias, ¿cómo le llaman? Centros de acogimiento o hogares. Hogares, en ese caso, ¿no? O sea, tienen la obligación de denunciar cualquier tipo de violencia que se tenga. Y ahí ustedes van a poder ver, por eso no quiero hacer mucho énfasis, porque es muy procedimental estos temas para los abogados, el tema de los jueces en materia de niñez y adolescencia, en caso de infracciones, y de acuerdo a un procedimiento común que conocemos, se impone, ¿no?, este tipo de sanciones, ¿no, doctora? Sí. ¿Usted impone prestación de servicios a la comunidad? Sí, sí. ¿Qué tipo de sanciones usted impone ahí? Por decir en un caso en el que hemos dictado una resolución en contra de un padre que era agresor, yo le establecí una medida de servicio a la comunidad dentro de lo que es su distrito, que le asigne la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del distrito donde él vive y que se le informe periódicamente si el señor está cumpliendo ese servicio a la comunidad. ¿Cuál servicio podría ser? A ver, a ustedes les pregunto, o usted, doctora, alguno que haya aplicado. Puede ser servicios a la comunidad, por ejemplo, en este caso el señor trabajaba ahí, le asignaron una responsabilidad en cuanto al arreglo de una hoja, situaciones. Otro trabajo de servicio a la comunidad puede ser la asistencia a un asilo de ancianos. Otro trabajo a la comunidad que he visto en Guarayos, porque fui a dar un taller a Guarayos y ellos comentaron ahí que a los agresores el servicio a la comunidad es el recojo de toda la basura en la plaza y en todas las áreas verdes, ¿no? Otro tipo de servicio a la comunidad puede ser ir y trabajar, por ejemplo, en un albergue de niños, prestar la ayuda necesaria, pintar, arreglar, ¿no? Sí, doctor. También en la práctica de lo que es el ejercicio como abogado, hemos visto también que otros jueces cuando en un punto específico voy a comentar de los casos en conducción peligrosa, en esos casos donde las sanciones corporales no van más allá. Entonces les imponen también donar a un centro X cantidad de algunos víveres, como decir azúcar o arroz, y les condicionan a que para que se cumpla le lleven los recibos así de que han entregado a algún centro que algunas veces su nombre específicamente a algún centro, de otro al centro que sea de preferencia, porque hay algunos centros que son conocidos, otros que no son conocidos. Alcohólicos Anónimos. Pero eso es más por conducción peligrosa, esto es por sanción. En este caso, a ver, sí, es un ejemplo que nos daba el doctor, que es el caso de conducción peligrosa, pero en el caso, por ejemplo, de agresiones contra niños, ¿qué ustedes creen que podría ser una medida socioeducativa dirigida a la comunidad se podría imponer? La doctora ya lo mencionaba, se puede limpiar las plazas, todo, pero algo que posibilite que yo también reconozca el error que he cometido y a la vez me pueda inserir. Doctora, antes, por favor. Sería bueno, toda vez que ahora se cuenta con tantas guarderías municipales, que se haga directamente el trabajo ahí para que esa persona vea el contacto directo con el niño, porque lo que se quiere tratar es de perfeccionar o enseñarle, si es que no tiene ese aprecio hacia los niños. Mandarlos a recoger basura, a pintar, o sea, no creo que sea en beneficio al problema que tiene ese agresor. No, sí, doctora. Lo que le quería decir es de que nosotros, para establecer una sanción, tenemos que ver la gravedad del caso, ¿no? Si establecemos una sanción de prestación de servicios a la comunidad,
tenemos que ver que no haya sido un caso de extrema gravedad, ¿cierto? Porque si es una persona, un agresor, que ha actuado con violencia, en maltrato, sobre todo en estos casos a los niños, lo que aquí ellos necesitan, más que aparte de las sanciones, son también terapias. Claro. ¿No? Terapia, y en muchos casos se ha establecido la suspensión temporal en el cargo o multas, porque son situaciones graves. Cuando yo digo prestación de servicio a la comunidad, son situaciones en las que no ha existido un daño psicológico considerable, porque si hay daño físico, nosotros no intervenimos y lo derivamos a la justicia. Pues mira, ahora vamos a volver a tocar, sí, doctor y doctora, para hacer un... Muchas gracias. El tema de la agresión de un adulto hacia un menor de edad, un niño, niña o adolescente, como dice la doctora, hay que ver la gravedad del hecho para poder determinar una sanción. Y una de las sanciones que necesariamente se debe imponer ante un hecho de violencia o agresión es la terapia psicológica del agresor. Porque de ese modo se va a dar a conocer el hecho al agresor y también de algún modo se va a buscar que cambie esa actitud agresiva hacia los niños. Terapia, sí. Justamente como decía la doctora, yo creo que para dar un servicio social se tiene que ver la gravedad. Aparte de eso, se tiene que ir conjuntamente con un apoyo psicológico y la persona reconozca su error y al mismo tiempo quede clara. Por decir, cuando yo fui a hacer mi año de provincia de Yapacani, empecé a trabajar en un colegio particular y el colegio, jóvenes del colegio que encontraban, por decir, fin de semana bebiendo, los sancionaba el colegio. ¿Qué los hacía hacer? Ir a limpiar la plaza. El director mismo se iba con los 4 jóvenes a limpiar la plaza. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se redujo un bastante índice de los niños, los jóvenes se vayan el fin de semana a beber, digamos, a hacer un escándalo en los boliches. Y yo creo que se tendría que tomar en cuenta eso, y aparte de eso, tiene que ir cotejado con el compromiso de la institución donde vaya a trabajar. Por decir, si es la alcaldía, si no le va a pagar un económico, pero por lo menos que le ayude con la asistencia psicológica y que la misma alcaldía vea el progreso, ¿no? Entonces, deje de hacer la asistencia social cuando ya se vea él realmente recuperado. Claro. En los casos, bien, a ver, la gravedad y no, eso no podemos determinarlo, creo que es un equipo multidisciplinario determinará si la gravedad. Para dejarlo arrestado, en algunos casos el tema de la multa, que muchas veces el tema de la multa más afecta a la familia que a otra cosa, porque el imponer la multa no solamente le afecta a la persona. Entonces dice, si yo estoy pagando por tu culpa, voy a pagar el multa, entonces no te voy a hacer nada. Entonces, a veces son esos efectos que pueden ser medios perversos. Y en el caso de prestación de servicios a la comunidad, yo parto de la idea de usted, debería ser dirigido a estos ambientes donde haya, por ejemplo, si es a un padre, algunos lugares donde pueda tener contactos con niños para poder ver algunas de las. Pintar, por decir, el hogar de niños, Virgen de Fátima, pero él que vea cuántos niños no tienen padres que están ahí, ¿no? O sea, un poco como reflexión, porque algo que sí les voy a comentar, el tema de las terapias psicológicas que lo plantean. ¿Quién es psicólogo? ¿Usted es psicólogo? Ya. En el alto yo trabajé muchos años con la 1674, que era también, porque era ultrafamiliar. El problema era con las terapias, porque en ese entonces se daba. Los agresores no reconocen que son agresores. Y en terapia había sido la demanda. Si yo soy psicólogo, yo tengo que reconocer que tengo el problema y acudir a él. Teníamos nosotros psicología y la jueza determinaba, venía la persona y dice, estoy viniendo a hablar con esta señora que dice que me va a hacer terapia. ¿Y qué? ¿Para qué? No, para volver con mi esposa.
ya, pero ¿qué? A ver, pase, ¿no? La psicología, ¿qué ha venido? No sé, a mí la jueza me ha mandado. Dice que tengo que hablar con usted. Pero ¿quiere hablar usted de algo? Y los psicólogos empiezan a querer sacar palabras. No sé, ella sin motivo me ha mandado. Ahora, ¿qué hacemos? La psicóloga hace su informe y la psicóloga plantea, el señor no tiene ganas de plantearse. No, esa señora una vez me ha recibido y me trata así, ¿no? Entonces, no me habla, me mira nomás, dice, ¿no? Entonces, o sea, no entendían la noción de lo que es psicología. Entonces se hizo un estudio en el Alto, ¿qué se llamaba? Psicoterapia aymara. O sea, si funcionaba con las personas aymaras psicoterapia. No es dentro de su contexto lógica de los aymaras, como bien en el Alto hay mucho aymara trabajar con terapias. Entonces decíamos, qué raro, entonces no funcionaría. Claro, es un modelo occidental. ¿Cómo podríamos aplicarlo a una persona de origen cultural aymara este tipo de cosas? Estamos fallando entonces en el arte, sí, estamos fallando. Ya trabajamos. Ahí es donde empezamos a trabajar psicología comunitaria, trabajar entre los mismos pares con la gente, reuniéndonos a los agresores. Es tipo Alcohólicos Anónimos, pero en otro sentido mucho más mejorado. Pero se adaptó a esa realidad. Porque muchas veces decimos, no, les impondremos multa, ya, afecta. Hubo un caso muy sonado hace muchos años acá en Santa Cruz, la persona que la pegó a su esposa, ¿cuánto es? A veces era el 10% del salario mínimo. Quizás el salario mínimo estaba en 500 bolivianos, 10% 50 pesos, y él dejó 200 y dijo para las siguientes palizas más. Y fue eso, les estoy hablando de hace 20 años, un caso ¿perdón? Claro, entonces hay que tomar en cuenta, ¿no?, cómo el arresto, este tipo de medidas socioeducativas que deberíamos ir un poco mejorar. Sí, arresto, hay que arrestarlos, nosotros salen furiosos, peor va a ir a comentar esa situación. El arresto, ¿qué debería cumplir? Pues que limpien las cárceles, las celdas, que pinten, los dejan ahí tirados todo el día, no cumple una función socioeducativa. En el caso de los servicios de la comunidad, por ejemplo, en el Alto logramos que vayan a limpiar el juzgado, que vean donde lo han procesado a este señor, que limpien, ¿no?, los expedientes desempolvados, colocar. Problema que se nos hizo, doctora, ¿quién va a controlar el fin de semana? Por eso nosotros cuando establecemos servicios a la comunidad, lo derivamos directamente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Pero la Defensoría, ¿qué dice, doctor? Pero ellos tienen equipos de turno, ellos tienen que hacer el seguimiento y darle la misión, el trabajo que tienen que realizar, ¿no? Porque tampoco nosotros vamos a ir y vamos a hacer un control. Entonces, el seguimiento tiene que hacerlo la Defensoría y hacernos llegar a nosotros. Ahí se da cuenta, doctora, si trabajáramos de forma integral, no es porque yo tengo que hacer el control, sino que yo podría proponer, además de, podemos hacer esto. Por ejemplo, en el juzgado de La Paz, las ventanas, les he hecho limpiar todas las ventanas a baños. Pero ¿cómo andamos? No, pues habíamos responsabilidad social con las empresas, no ve, ahora está de moda la responsabilidad social. La empresa constructora tantos que nos facilitan la van a limpiar vidrios. Nos vamos a caer. La Defensoría de ese distrito lo hará, es lo mismo que pasa con el sistema ¿Y si no lo hace, penal juvenil? ¿Y si no lo hace? Es que tiene que hacerlo, porque nosotros cuando damos una orden es de estricto cumplimiento, obligatorio, bajo prevención y ley. Constituye una desobediencia a una orden judicial. Ojalá puedan, muchas veces dicen, no tenemos personal y ustedes no los tenemos. Eso sucedió en el distrito, tenemos una persona. Entonces se tiraba la pelotita y se cayó todo en una vez. Es que no es así, nosotros sí podemos hacer cumplir. Está en el Código Penal. Claro. El que Tal no vez la cumple Defensoría podría buscar apoyo con la Junta Vecinal de ese barrio donde va a hacer el servicio a la Así comunidad. es, ideas. Esa Junta Vecinal, el presidente de la Junta, pues tiene mayor control los fines de semana.
idea. Es lo mismo que pasa dentro de lo que es la justicia penal juvenil. Como medida socioeducativa también se les impone a los adolescentes trabajo comunitario. ¿Quiénes se encargan de eso? De ver dónde van a ir a trabajar, dónde prestar el servicio. Es la instancia técnica de políticas sociales, porque así lo establece el código. En un principio, cuando no había esa situación todavía de estar organizados, nosotros a los adolescentes les establecíamos una medida de que ellos vengan al juzgado. Venían al juzgado, postulaban expedientes, estaban viendo, pero desde que le hemos dado la responsabilidad que la ley establece a la instancia técnica de políticas sociales, ellos tienen que crear ahora convenios con empresas, con instituciones, donde los adolescentes vayan y presten el servicio a la comunidad. Estos temas, perdón que le dé la palabra, tienen que ser así debatidos en todo, ¿no? Porque usted tiene clara la función, pero los demás no. Eso sucedía con el municipio de a mí, si la ley dice, bueno, pues entonces que lo metan preso al alcalde. O sea, es una discusión. Nosotros como ONG estábamos ahí, pero por favor organicémonos, tratemos de dar. Entonces, ¿qué es lo que, por qué vemos estos aspectos? Es realmente para poder buscar soluciones a estos niveles. Sí, la doctora Andrés. Yo creo que antes de cualquier sanción que se le pueda dar a una persona, se tiene que analizar algunos puntos. Y aparte de eso, la institución, por decir en este caso la doctora, su departamento, su equipo, sería bien que haga convenio, por decir, con la Universidad Siglo XX, para que venga y nos dé charlas, digamos, que se prepare, se capacite, que pueda ir a la institución Teresa de los Ángeles, que son niños que necesitan de apoyo. O sea, pero antes de tomar una determinación, ir y solicitar o hacer un convenio con ella para que esa persona que vaya ahí se inmiscuya en las necesidades. O sea, no creo que la sanción sea de un día ni de 2 días, por lo menos va a ser de un mes, ¿no es cierto? Entonces ya tiene, en ese mes ella va a tener mucho espacio, pero si va a tenerse los Andes, que son niños que necesitan a las personas que trabajan un auxilio. Yo digo que ahí la persona que vaya en un mes o se mejora. ¿Por qué? Porque es impresionante ver a esos niños que no tienen padres y que son rechazados por sus mismos padres. Va a tener que cambiar de mentalidad. Pero antes de que yo mande a una persona, yo tengo que hacer convenio para que esa persona sea como un parte del personal. Nosotros como jueces individuales no podemos hacer convenios, lo que hacemos convenios son a nivel tribunal departamental o el Tribunal Supremo. Nosotros no podemos hacer convenios. Pero vamos a esas burocracias, doctora, yo le digo, en algunos departamentos se ha logrado. No. Por burocracia podemos ser procesados por tomar decisiones que no nos convienen. No es que no les compete, doctora. Pero es que yo como juez, yo no puedo ir y firmar un convenio. No. A ver, si usted propone al tribunal departamental, en el Consejo de la Magistratura se discuten hechos. No, hay convenios firmados con todas las universidades, pero yo individualmente como juez no puedo. Pero podemos buscar por eso esas alternativas. Eso es lo que pero existen esos convenios. Sí, por eso le digo, pero ¿cómo les damos aplicabilidad, funcionalidad a todos estos temas? En algunos casos sí funcionan, en otros no. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que están buscando el apoyo, darles apoyo. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Por ejemplo, nosotros trabajamos muy coordinadamente con diferentes centros de acogimiento. Yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, el hogar Alejo Martínez SOS. Ellos cuando hay problemas así de familia, ellos brindan el apoyo para salvar a la familia. Claro. O sea, ellos brindan el apoyo, les dan la ayuda psicológica, les enseñan a llevar una vida dialogar y hemos tenido muy buenos resultados cuando hay instituciones así que ellos se brindan y tienen los recursos suficientes, ¿no? Por ejemplo, el 176 en el párrafo 3
Establece que las sanciones serán impuestas de acuerdo a la gravedad, duración de la infracción, daño causado, la capacidad económica del infractor, la reincidencia sin perjuicio de la responsabilidad penal y administrativa que pudiera derivarse del caso, para establecer como jueces una sanción que derive en un trabajo comunitario. Tenemos que hacer un análisis muy minucioso, porque no vamos a mandar a una persona a un centro de acogida donde hay niños y en vez de querer ayudar, los vamos a poner en riesgo a esos niños. Además de que es muy delicado poder mandar a cualquier persona a un centro de acogida, porque el funcionamiento de los centros de acogida gozan del principio de la privacidad, de la reserva de la identidad, y no cualquier persona puede ingresar. No, yo te digo pintar las paredes de afuera. Claro, puede ser cualquiera de esas medidas, de que sean sí, que ayude a la persona, ¿no? Que ayude, que le ayude a salir adelante. Y no solo referirnos a padres, porque cuando hacemos procesos por violencia, hay maestros, hay vecinos, hay compañeros, porque hay violencia entre pares, entre no pares, en las unidades educativas. Sanción social funciona mucho, por ejemplo, en Chile, pero bueno, fue un problema ese también. A todos los agresores, ya sean niños o mujeres, se les ponía un overol de un color específico, en este caso era un verde fosforescente. Quien miraba trabajando fines de semana sabía que era un agresor. Claro, pero ahí las instituciones de derechos humanos los están estigmatizando. Por eso le digo, puede haber mejoras o puede haber cosas empeorativas, ¿no? En este caso era una medida interesante porque ellos decían, miércoles nunca quisiera ponerme, yo conocía gente que decía, jamás quisiera tener esta posibilidad. Entonces, era una sanción que surgió, su efecto que quería hacerse, que nunca más se vuelva a poner. En este municipio que le comentaba de Guarayo, los que estaban limpiando las plazas, recogiendo la basura, plantando, tenían unos chalecos y decía agresor, pero era esto dentro de lo que es la 348. ¿No? Claro, eso era con sí, pero en estos casos también habría que ver cómo, ¿no? Sí, doctora, doctora estaba antes y después. Bueno, yo solamente quería hacer un comentario, ¿no?, respecto de las opiniones que se están emitiendo en esta mañana. Desde ya nosotros estamos formando parte de este sistema de protección, ¿no es cierto? Porque los aportes que nosotros estamos haciendo ahora pueden servir muy bien si son tomados en cuenta a nivel de repente municipal, departamental. ¿Con qué idea? Con la idea de hacer más eficiente este sistema, con tal de hacer que los niños reciban esa protección que finalmente está tan pregonada, ¿no es cierto? O sea, hacer más efectiva, hacer más efectivo este sistema de protección a los niños. Así es, no, estoy plenamente de acuerdo. Además, que reitero, la idea de esta especialidad es poder a eso, conocer qué es un sistema de protección. Los que somos abogados, abogadas, no solamente centrarnos en lo que es el código como tal, sino saber que también podemos participar en todos estos otros niveles y que esté establecido en el código, ¿no? Entonces, nunca nos olvidemos que este sistema integral de la niñez y adolescencia tiene sus dos aristas, que es el CIPROINA y el sistema penal. Y es lo que habíamos hablado, el CIPROINA, de todos estos niveles de programas de apoyo, planes que se deben ejecutar. Y ahorita que hemos empezado a hablar sobre un procedimiento ante vulneración de derechos, ¿qué es lo que se debería hacer? Podemos pasarnos toda la mañana hablando del resto de las otras cosas, pero que está en el código, que se lo puede ver. Ahora, lo que sí me gustaría un poco es avanzar con el tema del sistema penal, para que no quede poco esto, hasta que tengan ustedes el módulo que va a ser exclusivamente del sistema penal, pero va a ser bien procedimental lo que ustedes van a ver. En este caso, para mí es muy importante trabajar el sistema penal
desde el punto de vista también de la protección, ¿no? Un sistema penal que, si lo vamos a ver acá, cómo está establecido, cómo podríamos nosotros coadyuvar y mejorar esta situación de niños, niñas, en este caso adolescentes en conflicto con la ley. A ver, el sistema penal está compuesto, como decíamos, un conjunto de instituciones iguales. ¿Qué instituciones componen el sistema penal? Ministerio de Justicia, Juzgados Públicos de la Niñez y Adolescencia, Ministerio Público, Defensa Pública, Policía Boliviana, Gobiernos Autónomos Departamentales, instancias técnicas departamentales de política social. Todos estos son los actores que trabajan en un sistema penal. ¿Alguien falta acá? Defensoría de la Niñez. Defensoría de la Niñez. ¿Quién más? Como garante de los derechos, Defensoría de la Niñez. Los padres también. Sociedad civil. ¿Perdón? Los Los padres. En este caso también deberían participar los adolescentes, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, como dicen, régimen penitenciario. Así podemos meterlos a todos, como hemos hecho con el sistema de protección. Lo mismo sucede acá, que por querer señalar algunas instituciones las dejan a otras. Debería ser nominativo, explicar en el código, y que no es limitativo este aspecto. ¿Okay? Estas son las instituciones encargadas de establecer responsabilidad penal y aplicación del control de medidas socioeducativas. ¿Qué es la responsabilidad penal, no? A ver, vamos a ver acá. Los delitos tipificados en el Código Penal y las leyes especiales, hay un tratamiento diferenciado al adulto, jurisdicción especializada y aplicación de medidas socioeducativas. A ver, doctora, eso tal vez nos puede ayudar usted. Digamos, un delito, digamos, de asesinato cometido por un adolescente. ¿Cuál es la máxima sanción que se le impone? 6 años. 6 años. Es en base a las 4/5 partes de los 30 años que están establecidos en el Código Penal. Y es en un centro especializado donde tiene que cumplirlo, ¿no? Lógico, cuando las medidas son cuando el delito que se ha cometido es muy grave, la medida que se establece es privación de libertad. La más grave, digamos, asesinato, pues usted. Asesinato con 30 años. Digamos, yo cometí este delito a los 15 años, son 6 años, ¿no? 3 años, 18 cumplo, luego paso al... No. ¿De beneficio? Si usted tiene una buena conducta, continúa en el centro Semicruz para adolescentes, pero la medida se revisa periódicamente y cuando cumplen la mitad de la sanción, es decir, si se lo ha sentenciado a 6 años, en 3 años él puede pedir la modificación y la sustitución de la medida establecida en sentencia. Como un delito con la libertad, ¿qué se llama? Puede ser una semilibertad, Libertad condicional. una libertad asistida, o también puede él salir a estudiar, volver en las noches, o salir durante toda la semana y volver los fines de semana. Perfecto. Los derechos y garantías, especialidad, en este caso siempre se trabaja con la presunción de inocencia, obviamente como principio, el debido proceso, asistencia integral, confidencialidad, defensa especializada, asistencia integral. O sea, tiene todas las garantías del caso, ¿no? Para cuando se procesa a un adolescente. El 262 establece los derechos y garantías que tiene todo adolescente con responsabilidad penal. Y entre esas garantías está la asistencia biopsicosocial.
El plazo del proceso es 8 meses en caso de responsabilidad. 8 meses con sentencia totalmente ejecutoriada. Sí, licenciado. A propósito de ello, aprovechando ¿de qué depende que estos adolescentes que han cometido un delito puedan, por ejemplo, acceder libremente a la educación? ¿Depende del delito o en realidad el 100% de los que están recluidos en servitud, bueno, privados de libertad, pueden ir a una institución educativa? Los que están privados de libertad en Semicruz tienen ahí el SEA, reciben la educación ellos y hasta la fecha se han dado 3 promociones. Ellos reciben educación como también lo que es el Centro Fortaleza también reciben educación. Cuando el delito no es de extrema gravedad y ha cumplido una medida, por decirle, correctiva, CAS, todas las medidas son correctivas. Cuando ha cumplido un término de la medida, se le puede autorizar para que el adolescente pueda salir a estudiar y luego regresar nuevamente al centro. Hay un procedimiento especial establecido en el código para los casos cometidos por adolescentes, ¿no? Pues eso es lo que hay que aclarar. O sea, que el código penal no es el código de procedimiento penal, pero no se aplica en estos casos. Es un procedimiento especial, por eso se necesita personal especializado. No se aplica en cuanto al procedimiento, el código de procedimiento penal, sí, pero en algunas situaciones que no están establecidas en el código NIA, acudimos al procedimiento penal. Al procedimiento penal cuando no está bien claro establecido, ¿no? Hay una reserva de actuaciones, prohibición de obtención, difusión de actuaciones procesales, policiales y administrativas. Se vela y se precautela la integridad, la identidad de la persona menor de edad. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? A ver, del artículo 267 al 69 está establecido. Por ejemplo, cuando son mayores de 15 años, hay una sanción en un centro especializado de privación. Menores a 15 años, medidas socioeducativas, y no se impone ahí la, ¿qué se llama? La detención, ¿no, doctora? Cuando son menores de 15 años, por más que haya cometido un delito, digamos, de asesinato. O sea, 15 años está hablando, bueno, 15 años que establece el Código Penal. El 269 con el 323, 23, 24 hay una cierta contradicción entre ambos artículos, pero se aplica siempre el principio pro homine y lo que más que favorece al adolescente. ¿Y qué es lo que quiere decir cuando el 260 y el 269, ¿no? O el 269. Sí. La responsabilidad penal, excepción de la responsabilidad penal. ¿Ese? Claro. Sí. Solo es responsable penal a partir de los 14 años y menores de 18 años. El menor de 14 años no tiene responsabilidad penal, pero ahí interviene o se lo deriva al programa de asistencia social para que en caso, por decirle, haya sido un menor de 13 años que violó a su hermana y no existe otro lugar donde el chico puede estar, el adolescente, entonces, como está exento de responsabilidad penal, se lo deriva a un centro de acogimiento donde el adolescente va a recibir la terapia por medio de lo que es el Centro de Atención Terapéutica CEPAL, para, más que todo, una educación sexual que se le va a dar a él. Si hubiera algún familiar que quiera hacerse cargo del adolescente, entonces no se lo ingresa a un centro de acogimiento, pero sí se lo deriva a un programa especial para que reciba esas terapias, esas charlas sobre educación sexual a los que son menores de 14 años. No se les impone ninguna sanción. Ninguna, están exentos de responsabilidad. ¿Qué opinan? Doctora, justamente mi hija salió de un colegio donde
Bueno, había muchos chicos que tenían un comportamiento muy malo, o sea, y lo que hizo el colegio fue, o sea, no sabía cómo hacer que esos niños cambien de actitud. Agarró y hizo una reunión con los padres de familia y dijo, bueno, vamos a hacer trabajo social, o sea, por uno pagaron todo. Y se fueron a Teresa de los Ángeles. Tuvieron una semana trabajando. Ellos llevaban víveres, llevaban ropa, pañales, todo eso. Pero ahí en el centro les digo, magnífico. Ustedes han venido aquí porque necesitan que nosotros paguen, porque necesitan nuestros niños que ustedes nos apoyen. Usted elija entre todos de quién quiere ser su padrino. Mi hija se eligió de una niña y bueno, todos se eligieron así, ¿no? ¿Y qué hacía mi hija, por decir? Mi hija, había una persona que los observaba todo el día. Pero son niños especiales, se orinan, se hacen caca y todo eso. Mi hija tenía que hacer las veces de las tías de ella. ¿Sabe qué? Mi hija en una semana maduró muchísimo y se enamoró de la niña que ya después que dejó de ir, mamá, yo tengo que ir a ver a mi hijada, mamá, yo tengo que llevarle pañales, o sea, se comprometió tanto y creo que de todo el grupo, o sea, se moderaron, se les bajó el humo, digamos, se moderaron, quedaron más tranquilos, o sea, hicieron su realidad, compararon su realidad con la realidad que vivían esos niños. La diferencia que tenían ellos, o sea, de disfrutar de la vida, pero que lo estaban dirigiendo mal. Entonces, por eso mi hija, ella ya quería ir todos los fines de semana allá, y llevándole víveres, y llevándole ropa. Por decir, todas sus poleras que no le hacía, ella lo acomodó, porque lo habían sabido utilizar. En vez de comprar pañales desechables, habían sabido las poleras que nosotros utilizamos, las cortan y los ponen de pañales y lo tiran a la basura. Entonces ella empezó a recolectar y se iba a los fines de semana y a veces yo no podía, ella se iba sola. Entonces yo creo que también eso hace que los jóvenes maduren y vean su realidad. Y aparte de eso, ¿qué hacemos? Le damos un oficio, porque si niños empiezan a hacer cosas que no deben, es porque no tienen ni que ocupar su cabeza. No siempre es así, porque un chico que ha cometido un delito de violación, con ir y limpiar las nalgas, discúlpeme, y cambiar pañales, no se soluciona el problema, porque tiene algo en su cabeza el niño que necesita. Nosotros como jueces, cuando nos ponen en conocimiento una situación de un adolescente que sí ha cometido un delito, que lo ha cometido un delito, pero que por imperio de la ley está exento de responsabilidad, no podemos ordenar un tipo de esta medida. La ley es clara y es de cumplimiento obligatorio cuando establece que cuando una persona adolescente menor de 14 años fuera prendida o arrestada, será remitida a la instancia técnica departamental de políticas sociales. O sea, nos ponen en conocimiento a nosotros y los remitimos a la instancia técnica de políticas sociales para la verificación del respeto de sus derechos y garantías y la inclusión en programas de protección que correspondan, sin perjuicio de medidas de protección dictadas por la autoridad. O sea, sí o sí, este adolescente tiene que ser puesto a conocimiento de nosotros grupos y de la instancia técnica para hacerle un seguimiento, porque se lo considera un adolescente que está en riesgo social. Licenciada, vamos a... Bien. En realidad yo considero oportuna la medida que la profesora abogada mencionó como una medida de prevención, porque no había hablado sobre qué es lo que no considero el hecho de que alguno de los chicos haya ya vulnerado. Pero creo que hoy por hoy las medidas de prevención, obviamente teniendo los aspectos sociales, culturales, etc., son adecuadas en la medida, obviamente, que no transgredan los derechos que puedan tener en el caso de los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, en muchos otros países, el otro día estaba mirando justamente una medida en Colombia, me llamó mucho la atención porque aquellos estudiantes que varias veces ya habían vulnerado cierto tipo de llamadas de atención en las escuelas, etc., los llevaban
a los centros penitenciarios para que vean cómo viven estas personas. Por supuesto, usted también un poquito me da como que la dignidad, porque le intentaba, mira lo que te puede pasar aquí, no sé qué, no sé qué. Bueno, es una medida, pero creo que son medidas de prevención precisamente para evitar. Por supuesto que bajo ninguna medida el derecho de que se vulnere, sobre todo el tema de violación sexual. No podemos permitir, por supuesto, que solamente por el hecho de ir a un centro de se puede eludir la responsabilidad que él ha tenido, ¿no? Porque cuando se habla de una violación sexual ya es un trastorno psíquico. Cuando es un trastorno hay que tomar en cuenta qué profesionales son los que van a acudir, porque no es una reacción natural o normal, porque una relación sexual entre ambas personas tiene que ser obviamente cosa en consenso. A eso yo quería llegar ahora, ¿no? En esta parte, como le digo, ya es más procedimental que tendrán una... Doctor, ¿por qué de intervención? La colega está hablando de medidas de prevención. O sea, antes de que haya ocurrido esta violación o antes que haya ocurrido el robo de este niño que fue puesto en conocimiento de nosotros, excelente las medidas de prevención, como ayer hemos visto. Las medidas de prevención hay que trabajar, yo siempre digo, hay que trabajar en medidas de prevención, en unidades escolares, en los barrios, pero cuando ya se ha cometido este tipo de delito y el que ha cometido un delito, que es lo que estamos viendo en el 269, entonces no podemos nosotros como jueces ordenar de que se haga una prevención con este adolescente cuando él ya ha pasado la barrera, ya ha cometido el delito. Entonces nosotros tenemos ahí que ver cómo lo rescatamos al adolescente. Si es un adolescente que está en situación de calle, por decir que tenemos muchísimo, que ha robado un celular y que tiene 13 años y que no amerita una detención, entonces ahí nosotros tenemos que establecer ya no medidas de prevención, sino medidas de protección, que es muy diferente. Y una de esas medidas de protección, en este caso de un niño en situación de calle, es bueno ver un centro de acogimiento acorde a la problemática o a la temática de este niño, para que se pueda trabajar con él, para que se pueda trabajar en lo que es restaurar vínculos familiares, invitar a la familia, integrarlo, o ver, ¿no?, cualquier tipo de medida de protección. A ver, solamente porque va este debate, por eso quería llegar a esto, que hay los pros que muchos dicen, no, nunca se va a salvar este adolescente, ha cometido un delito, sabía que es un delito, uno sabe desde que tiene 6 años que es el bien, que es el mal. Y he escuchado en reuniones con el régimen penitenciario de las más variadas posiciones, determinaciones, porque cuando se abrió el centro Calauma en La Paz, no quisieron que lo hagan, ¿no? Porque decían, no, ellos tienen que pagar la pena. O sea, una posición. Totalmente decían que ellos deberían entrar a las cárceles, abrírseles en las cárceles un espacio especializado para puros jóvenes. Otros decían, no, tiene que haber un centro de orientación. Y todas estas medidas que de alguna manera deberían haberse determinado cómo se podían hacer. Se les han pasado esos videos, no sé si los han podido ver, si no lo vamos a ver también. Pero lo que yo quiero con ustedes, porque esto va a haber un módulo específico del sistema penal, lo que quiero que ustedes planteen qué medida alternativa podrían dar en el caso de infracción de estos niños. Les muestro un caso de Italia, no de Europa, mejor dicho. Han querido cambiar alternativas al internamiento de menores, en este caso. Por ejemplo, podemos manejar acá 2 opciones. Los niños menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, solamente darles que vayan a terapias, eso es suficiente. ¿Qué otro tipo de medidas podríamos nosotros aplicar en ese caso? En el caso de niños, niñas, con internamiento en esos lugares, está bien que se los interne, porque va a haber comunidades, va a haber psicólogos, va a haber personalidad boliviana que tenemos, no creo que sea así. ¿Qué tipo de alternativas podríamos darles de mejorar? Porque los adolescentes están en esa situación. O se
terminan de volver los delincuentes del mañana o salen en ese momento de esa situación. La reclusión es la mejor opción que se puede dar. ¿No ven? Entonces, no, yo les estoy lanzando una serie de lluvia de ideas, sí, entonces, para que ustedes ahora en grupo puedan plantearme qué alternativa se puede dar en estos casos cuando hay menores infractores. Porque un padre, por más que su hijo sepa que el delincuente va y no quiere que lo encierre. Claro, las cárceles se han vuelto escuelas de grandes delincuentes. Acá en La Paz tenemos Calauma y acá en Santa Cruz Servicruz, pero en otros departamentos siguen en Tarija también tiene. Tarija tiene. En Potosí, por ejemplo, en Cantumarca los meten en los mismos lugares. O los están llevando, por ejemplo, a los centros de hogares de niños y niñas, los están mezclando con nosotros, a sabiendas que sabemos que ya han cometido un delito. O hay que seguir fomentando hacer realmente los hechos de orientación. Calauma es un ejemplo que se ha dado, se ve bien bonito y todo, pero la sostenibilidad está haciendo que pueda caerse ese modelo de reclusión que es de un italiano. Y los italianos en estas discusiones que hubo, por ejemplo, acá plantean guía de buenas prácticas para alternativas a la privación de libertad que se aplican ahora mismo. Libertad vigilada, prestaciones de beneficios a la comunidad, acciones para la comunidad, prestaciones, pero ¿quién controla? ¿Quién lo dirige? ¿Cómo podríamos presentar un programa alternativo a la reclusión? O a la imposición de una pena cuando no tienen responsabilidad penal, que no solamente es decirles van a tomar terapia, sino hay ni el psicólogo tampoco para eso. Entonces, estos debates, discusiones que quieran tener, quiero que lo tengan en grupos y me planteen, y nos planteen qué alternativas podemos darles a estos adolescentes en conflicto con la ley. ¿Podemos tomar como referencia lo que está haciendo Calauma? También mejorándolo tal vez, qué otras cosas se puede ampliar, o vean en el Google qué otras experiencias hay en otros países que les parezca. Analícenlo, porque no hay la posibilidad muchas veces de analizar qué posibilidades puede dar. Algún momento me puede pasar a mí o defender a un adolescente de 13 años que ha violado. O sea, ¿qué hago? ¿Lo ve? Estoy de respaldo en la pared y digo, bueno, sí, ha cometido un delito, pero a la vez no, él no discernía que era bien, que era mal, no, es mentira. Y muchas cosas nos pueden pasar a nosotros como profesionales cuando nos toque valorar a las del área social del cuerpo. Yo tengo una experiencia. Perdón, sí. Doctor Sabantes, Sí. Por decir, yo me crié en un internado hasta mis 13 años. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años y me llevaron al internado. Pero me llamó mucho la atención, o sea, en esos 5 años que estuve en el internado, éramos como unas 80 internas. Habían jóvenes hasta de 22, 23 años ahí, porque nunca más volvieron sus padres. En realidad, el estar en un internado es como estar en una cárcel, porque no ve la luz del sol libre. Entonces yo aprendí algo y creo que eso lo que se podía replicar en la sociedad. Efectivamente son niños que han cometido un delito, pero por decir un ejemplo, ¿qué nos enseñaban ahí? A abordar. ¿Quiénes quieren ir a abordar? Vayan a abordar, toditas abordando. ¿Quiénes quieren ir a la cocina? A la cocina. ¿Quiénes quieren ir a sembrar verdura? Allá yo. Bien, ahora, rotemos. Los que estaban bordando se van a la cocina, los que estaban tejiendo se van a... Pero nos mantenían ocupados. ¿Y qué hora íbamos al colegio? En la mañana. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se le da seriedad a los centros? Yo he trabajado en el centro del kilómetro 9 de niñas. El psicólogo, en todos los 8 meses que estaba ahí, no he visto yo un psicólogo. ¿No? Entonces, yo pienso que si yo le voy a dar a una sanción a un niño, le tengo que dar la sanción, pero al mismo tiempo acompañada de la terapia. Pero no una terapia que cuando se muere el sucha aparezca, sino una terapia seria y no una terapia ocupacional.
Porque algo que yo aprendí, mi abuelita decía, muchacho que no tiene oficio, el muchacho que está en INEA, que busca qué hacer. El muchacho tiene que tener oficio. El oficio no lo mata. Entonces yo creo que eso es importante, que no es necesario, yo no soy juez, digamos, pero sería bien que también tuvieran un poquito de emoción. ¿Por qué? Porque no lo tengo yo la verdad, sino también tengo que aprender de otras personas que tienen otra visión, otro punto de vista, que quizás me va a servir al momento de tomar una determinación. ¿Por qué? Porque en la información, por decir un ejemplo, quienes han matado por accidente de tránsito están en Palmasola. Si era una mamá que tenía 7 hijos y el marido fue el que murió y el que llevaba el sustento, el que mató está rascándose la panza en la cárcel mientras que la mamá se está sacando la mugre trabajando. Pues bueno, si lo hizo por borrachera, que en la cárcel sembrará pues papa y luego cosechará esa papa, lo venderá y pagará por lo menos unos 200 bolivianos que ya me va a solucionar el algo. Claro, pero esas cárceles no están diseñadas para... Por eso es que te digo, pero se dice, no, la cárcel de Palmasola es una cárcel de restauración. ¿En qué restaura? En perfeccionar el delito. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, de las autoridades, las que están arriba, el punto de vista, porque ¿qué es lo que hacen? Yo lo que le decía ayer conversando con unos compañeros, ¿de qué sirve que nosotros damos opiniones quizás bien valiosas, pero va y cae a la computadora del doctor y ahí muere? ¿No es cierto? No, pero podemos hacer manifestaciones también. Ay, Doctor, y vamos a ver cada uno un rato, quienes no lo han visto, para que tengamos una noción de lo que estamos planteando. Hay un error acá en apreciación, doctor, en la sociedad. Piensan que esos delincuentes deberían obligarse a ir a los cuarteles. Los cuarteles no son correccionales. Eso también es otro. Entonces es un error. Más bien, a ese delincuente están queriendo que vayan a aprender el manejo de las armas para matar, convertirse en delincuentes mayores que tienen organizado. Tuve experiencia, bueno, yo estudié con los israelíes, quise poner en práctica en la frontera Paraguay, solicité seguridad en fronteras o fronteras vivas, que se llama, eso me enseñaron los israelíes. Bueno, hablan israelíes de muchas cosas también, nosotros estamos siguiendo atrás. Bueno, el asunto es que yo me interné a ese monte, a la frontera paraguaya. 14 años estuve ahí en el monte. Lo único que le pedí fue un camión, una radio y un arma y el sueldo todavía me robaban combustible. Bueno, son casos que pasan. Pero la experiencia que estamos analizando actualmente es de un delincuente. Allá me mandaban a mi puesto, yo estaba en la frontera, a todos los soldados delincuentes, digamos, chorreadores, consumidores de droga, ladrones, todo el cuartel. Entonces, en el cuartel siempre se manifestaban con esa inclinación, no lo enviaban. Entonces yo daba ejemplo de limpiar las brechas a los hitos 5, 6, 6, 7, 8, Palma de las Islas, Coronel Sánchez, Choboré, con propios medios. Bueno, el de cambio lo transportaba. Allá es un mundo de genes, vivir allá es un martirio, no sé por qué ellos viven así, pero la experiencia personal de un solo caso le voy a dar. Esta muchachita era un delincuente, yo charlando ahí, dice, ¿cómo vos eras delincuente en Santa Cruz? No, yo me salí de mi casa porque éramos 7 hijos, varón. Para robar teníamos que patear los vehículos. El que no tenía alarma era nuestro bicho. Entonces, y generalmente operaban 3. Entonces, para robar tenían 5 minutos para sacar una llanta. Y ahí va, el de atrás iba con su ladrillo, su gata, todo. Iban empujando. Ese era. Él había conocido todas las drogas que podía consumir
la misma práctica ahí, analizando el tema de soluciones con los jóvenes. Aprendió él a montar caballo, aprendió a ordeñar, porque tenía un ganado. Entonces, la ocupación en los jóvenes es necesaria. Los jóvenes se los mete a un centro en el que van a dormir y a perder su tiempo y no tienen una ocupación. Yo creo que esos jóvenes delincuentes, solucionables con trabajos agrícolas, con trabajos ganaderos y trabajos obligados en centros apartados de las ciudades, sería mucho más conveniente que tenerlos en las ciudades donde reciben permanentemente la influencia. Esas experiencias no solo sería en Bolivia, otros países ya tienen esas experiencias y esas ocupaciones que quedaron lejos. En el Paraguay los obligaban hasta que el famoso derechos humanos entró y empezaron a tratar de la droga. En el Brasil es lo mismo. Entonces hay granjas en las que les obligan a trabajar permanentemente con horarios restringidos. Entonces ellos aprenden esa ocupación ociosa que tenemos con los jóvenes delincuentes. Si andan lejos ahí, como no se lo pueden procesar a estos jóvenes, un caso nomás de lo bueno. Ladrón de varias motocicletas. Lo llevaron 13 años, no lo podían sancionar. Lo volvieron a su casa y sigue robando de todo. Entonces es un delincuente. Entonces está perfeccionando el robo de los domicilios por la desocupación de ese joven, porque no puede ser penalmente sancionado. Trabajos comunitarios también muy importantes, digamos. Yo creo que es crear centros alejados de las ciudades con trabajos. Lo que pasa es que ahora tenemos solo derechos, pero no tenemos obligación ante los mismos ciudadanos. Hubo un caso acá en Santa Cruz que a un guarayo lo detuvieron por un tema de robo, una persona adulta, y este guarayo, ¿cómo se determina que estaba recluido? Porque hicieron antes de lo que va a empezar el censo, encuentran que no tenía carnet de identidad. Había estado en la cárcel 15 años ya. ¿Cuánto es lo máximo por un delito de robo, doctores? Sí. Pero esa persona, como no tenía carnet, nadie sabía que existía él. Y saben que él no sabía por qué había entrado a la cárcel, no entendía y a la vez la gente lo agarraba para que haga módulos, construía, y él construía. No lo dejaban salir los mismos presos. Y el otro lo volvió con una forma de vida también, y ahí adentro vivió. Cuando se empezó a hacer ese precenso el año pasado, se demuestra que este señor no tenía carnet, no existía en la cárcel, pero estaba 15 años recluido. O sea, ejemplos donde a veces él le preguntan luego y dice, yo nunca supe a qué me trajeron acá, sí hubo un problema de robo, lo reconoce, pero yo pensé que iba a salir, que no me iban a meter a este lugar. Pero luego se han vuelto mis amigos estos y vivo en esta comunidad. Pues piensen que es una comunidad donde, o sea, no tienen noción de lo que es cárcel, ¿no? Entonces, a lo que me voy con este tipo de cosas, por ejemplo, en La Paz están construyendo el Centro Metropolitano de Detención. Es un monstruo que va a funcionar en Viacha, Calahuma, para mujeres, San Pedro, Choncho, Toro. Están emocionados los del Ministerio de Gobierno de presentar la mega cárcel de La Paz. ¿Será la solución esa? Es igual que aquí cuando iban a inaugurar el chocolate, o sea, con un platillo, pero solo con infraestructura no se puede rehabilitar. Hay doctor, solamente para por decirles, hay una serie que vieron en Estados Unidos que se llama OZ. Hicieron una cárcel modelo en Estados Unidos para poder controlar actuaciones, movimientos de todos. Jamás funcionó, tuvieron que cerrar, porque se volvieron peores delincuentes. O sea, en la reclusión en un lugar
posibilita la mejora o empeora. Hay cárceles en Europa que han sido cerradas y son hoteles. Sí, por eso le digo. Porque establecen otro tipo de medidas. A eso es lo que yo quiero que nos vayamos, si vamos a poder esto empezar, ¿no? Entonces veremos el video, ¿quiere alguna cosa? Doctor, yo quiero hacer una cosita porque usted solo hace referencia a Calauma. Nosotros aquí en Santa Cruz tenemos el centro Semicruz, sí, claro, que es excelente y funciona con personal, equipo interdisciplinario que hace un excelente trabajo. Y la reincidencia en los adolescentes es mínima. Entonces, tenemos el centro Semicruz con privación de libertad que está en mi entorno, donde a los adolescentes se les establece responsabilidades, tienen deportivas, como es un lugar aislado, hay varios terrenos, se trabaja la tierra, hay criadero de animales, hay talleres de carpintería, de rajería, y aparte de eso pasan clases. Han salido promociones, 3 promociones, pero una vez cuando ya se modifica la medida, se sustituye por otra que no es privativa de libertad. Tenemos nosotros aquí ya en Santa Cruz, dependiente también de Semicruz, el centro de orientación, donde los adolescentes asisten 2 o 3 veces a la semana y ellos, como parte de su terapia, reciben clases dependiendo de lo que quieran, pero como parte de la terapia. Aparte de del seguimiento psicológico, psiquiátrico que se hace, pasan clases también ahí de gastronomía, belleza, computación, arreglo de celulares, pero no solo es un trabajo que en base a individual, lo que se exige ahí es la inclusión y la obligación de que la familia tiene que integrarse a ese trabajo, al centro de orientación. Lo que se quiere es que cuando el adolescente salga en libertad y vuelva al seno familiar, no vuelva nuevamente a ese nido contaminado del cual fue alejado cuando fue detenido. Porque muchas veces es responsabilidad de la familia la situación por la que está pasando su hijo. Por eso que es de manera obligatoria la asistencia, la concurrencia de la familia a cuantas veces el equipo interdisciplinario lo requiera. Y eso se llama el plan de ejecución de las medidas. Y nosotros recibimos cada 6 meses ese informe. Es un informe que abarca un área social, un área psicológica, un área familiar y también el área de la terapia ocupacional. Sí, no, siempre me refiero a Semicruz porque se juntó casi con cada uno a la vez, porque conocía, pero tengo mis repasos de las cositas para mostrar lo de cada uno, ¿no? Yo en realidad me parece interesante, ¿no?, las medidas de protección que se están utilizando. Sin embargo, creo que cuando hablan de los profesionales con el equipo interdisciplinario, transdisciplinario, que se trabaja dentro de los centros, algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que no siempre tiene que ver el delito porque la familia no se haya ocupado. O sea, esta es una posición, por favor, muy personal. Porque hay algo que no sé si se lo está considerando, que tiene que ver con algunos trastornos de personalidad. Por ejemplo, ¿qué pasa? No sé si se ha hecho una evaluación, escucho psicólogos, no sé si trabajan también con psiquiatras, que son los profesionales encargados de identificar inclusive la posibilidad de estar con un adolescente con trastorno bipolar, o tal vez tenemos a un psicópata o a un sociópata. Eso es un trastorno mental. Entonces, yo no sé si están haciendo esa diferenciación también. ¿Por qué? Porque pueden ser estas medidas muy bien de trabajo, pero si no se hace un tratamiento, ¿no es cierto? O inclusive está una persona esquizofrénica que hace como unos 5 años, una persona que estaba estudiando justamente psiquiatría, se identificó que existen personas esquizofrénicas en Santa Cruz, ¿no? Entonces no sé si eso también debería trabajar, porque solamente con el hecho de no lo volver a hacer o andar a estudiar, o sea, no es suficiente. Es que no es solo eso. O sea, otra cosa es estar en experiencia. Cuando hablo
hablo de un caso determinado, no quiero decir que no haya otro. Cuando hablamos de equipo interdisciplinario y de profesionales, se refiere uno a psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, psiquiatras. Nosotros, para hacer una modificación de una medida en delito de extrema gravedad, de asesinato, de violación, nosotros hacemos el seguimiento del bien. Y en el bien, los responsables nos tienen que decir de que el adolescente está apto para la modificación y la sustitución de su medida y que no constituye un riesgo o un peligro para la sociedad poder modificar. O al contrario, de que sí constituye un peligro y que el adolescente aún debe continuar con su terapia psicológica, psiquiátrica, psicopedagógica, porque es un equipo amplio, de muchos profesionales que forman parte. Y el trato que se les da es de acuerdo al delito que ha cometido. Porque no nos olvidemos que por los delitos de robo, el código dice que no procede la detención. No procede la detención. ¿No? Aquellos delitos que no pasan de los dos, hay un artículo 263, dice, aquellos delitos que tengan unas sanciones del Código Penal que sea inferior de 15 años, no hay detención. No procede buscar otras medidas alternativas que nos da el Código. Esas medidas alternativas es las que queremos ver. Pero ahora les voy a mostrar y luego voy a buscar lo de Servicruz también, lo que es cada una, ¿ya? Porque de alguna forma he tenido más directa relación en esto, por lo que digo también allá, pero esos son los videos que les he enviado y que me gustaría que lo puedan ver y lo puedan, digamos, analizar un poco en la función que queremos trabajar. Una asociación de esquizofrénicos, de adolescentes y jóvenes, que creo que está considerado dentro de la parte de discapacidad, porque en la dirección de adulto mayor y personas con discapacidad se hacen terapias ya con ellos, hay terapia ocupacional, van acompañados con sus padres, con sus madres, ¿no? Y están participando continuamente en diferentes actividades. Es una asociación de personas con esquizofrenia y que asisten ellos a la dirección de adulto mayor y personas con discapacidad y son tratados, ¿no? Tienen ahí el equipo multidisciplinario del centro, siempre está apoyándolos, ¿no? Hay terapia ocupacional, les presentan videos, películas, ¿no? y tienen el acompañamiento a Santa Cruz, dentro del municipio de Santa Cruz. Yo lo veo. Diego Aristóteles. ¿Ah? Diego Aristóteles. ¿Verdad? No, a mí de vez en buscar una claro, se creo. Vaya. ¿Qué tal? ¿Está bien?
sabe. Sí, no Santa Práctica también. Es jodido, pero es muy molestoso. Desconfío de todo. Veamos, por favor, el sonido muy fuerte. Sí. ¿Puedo aumentar el volumen?
Nunca he trabajado de secretario, nada. Jamás le Por eso, claro, vos. ¿De vos cuántos jueces son? Por eso. Nuestra contribución preventiva, el resto ya cuenta con sentencia. La diferencia es que en este penal simplemente un modelo socioeducativo. El objetivo es reinsertarlos a la sociedad una vez que cumplan sus sentencias. Por eso que acá en Calahuma existen 5 talleres donde los jóvenes son capacitados en diferentes rubros. La división realiza un recorrido por diferentes talleres. En carpintería los jóvenes son capacitados desde la primera etapa hasta llegar a elaborar muebles. Comenzamos en catres, mesas, sillas, roperos, veladores, mayormente producción que se pueda mover en el área de carpintería. Reciben la capacitación de un docente que es orientado a fundaciones. Al principio de gestión nos inscribimos, luego ya hacemos un proceso. ¿Cómo se semestralizado la formación? En esta mecánica realizan diferentes objetos. El taller de panadería es primordial. A la semana elaboran 5.000 kilos de galletas de almendra que van para el subsidio. Ponemos las galletas para que desde la empresa nos exigen que las galletas estén denositas y bien hechas. Entramos a las 7:30 hasta mediodía. De partir de mediodía, nuestras compañeras ya también entran hasta las 6. También realizan trabajos agropecuarios y de computación. Sin más lejos cuentan con un tema donde los jóvenes tienen la oportunidad de continuar sus estudios, ya que en muchos casos cuando son llevados hasta Calahuma y los están en edad estudiantil. Lo que todos esperamos es salir a estudiar, trabajar y demostrar lo contrario que se ha hecho afuera. Pese a ello, cuentan que adaptarse a este centro fue muy difícil, por lo que aseguran estar arrepentidos en muchos casos de haber cometido un delito. Otros aseguran que fueron falsamente acusados. Sí, ha sido muy duro, durante ese tiempo que he estado solamente. Me gustaría que se mandara con buenos tiempos. Extraño a mi familia, extraño la libertad, extraño muchas cosas. Este modelo socioeducativo está vigente desde el 2011. Según autoridades de gobierno, trajo buenos resultados para reinsertar a los jóvenes con problemas judiciales, que aún está en proyecto implementar este sistema en penales de adultos. En esta carrera, la idea es recoger las principales necesidades que existen en el lugar y sobre la base de estos elementos trabajar en el proyecto. La empresa de telecomunicaciones Intel llegó a Semicruz, Centro de Vida Santa Cruz, ex Granja de Espejos, para conocer las necesidades de los jóvenes que se encuentran en rehabilitación. Esta acción está contemplada dentro de la responsabilidad social empresarial y más que todo por ser fin de año. Estamos en una campaña donde vamos a recolectar ayuda, como ser medicamentos, ropa, toallas, etc. Vamos a empezar ya a invitar en los próximos días. Una obertura de esperanza, así denominada la campaña de Entel. Obertura que significa introducción instrumental de una ópera u otra obra dramática. Por ello es que la misma está acompañada de la Sinfónica Sonata del Oriente. La campaña dio comienzo a mediados de octubre y se estima que la ayuda recaudada sea entregada en la primera quincena de diciembre a Semicruz como a otros lugares. A los multicentros, ya sea al de la Plaza 24 de septiembre, calle Huarte, Villa 1 de Mayo, zona de 3000, zona de la Ramada, ¿no? Y en la zona norte que está en el edificio central. Ya un año de su reapertura, Semicruz atiende a 43 jóvenes, de los cuales 4 han sido completamente rehabilitados y reinsertados a la sociedad. Ya ha transcurrido un año desde que la ex Granja de Espejos, hoy Centro de Vida Santa Cruz, abrió sus puertas a jóvenes sentenciados por cometer diferentes delitos. La permanencia en el lugar ha sido de mucha ayuda para rehabilitar a estas personas que reciben ayuda de terapeutas profesionales con el fin de reinsertarlos en la sociedad. Primero, para su formación, para su reflexión, pero también acompañándolo
dándoles esas oportunidades o esas pequeñas herramientas para que se sirvan de sí mismos. Centro de Vida Santa Cruz se encuentra a 45 kilómetros de la ciudad. Cuenta con personal de seguridad altamente capacitado que trabaja en coordinación con la policía para la cultura de 43 jóvenes. Que esto nos está permitiendo también ampliar lo que es el modelo de Semigroup, pero como les decía, cazar un sistema operativo de producción. Así también existen proyectos para mejorar la capacitación y el incentivo. Nuestro objetivo es alejar a los muchachos del delito. Ya son casi 3, 4 jóvenes que ya han salido. Bien, seguimos hablando de Semicruz y de los jóvenes que se rehabilitan en este lugar. Es el caso de John Pierre, sentenciado a 4 años por el delito de robo agravado. Él asegura que desde que ingresó a Semicruz su vida cambió, pero de manera radical. Él está estudiando, el próximo año sale bachiller y su idea es estudiar ingeniería pecuaria. Y años fue sentenciado a 4 años por el delito de robo agravado y asociación delictuosa. Él es John Pierre. Hace 2 años que se encuentra privado de libertad por atracar a un mercancista y por robo de vehículos. Mi primer robo fue un campito aquí en Puerto Suárez. Fuimos en moto, éramos 4 personas, 2 motos. Nos bajamos, nos engañamos y le robamos. En reiteradas ocasiones lograba evadir a la justicia, pero en este último no pudo y terminó preso, ocasionalmente aprendizaje a su familia. Mis padres no lo sospechaban, nunca lo sospecharon, porque yo llegaba a mi casa, tenía una actitud buena, como yo era buena en el colegio y todo, pero ya cuando recién caí detenido, ahí mis padres se dieron cuenta de la vida que yo llevaba camufladamente con ellos. Para él, permanecer en Semicruz ha sido de mucha utilidad. Hoy tiene un concepto de la vida como también lo importante que es ser útil a la sociedad. Al año saldrá bachiller. Yo quiero ser ingeniero petrolero. Sepan elegir las amistades. Los amigos están siempre en las buenas, pero cuando uno está en lo malo, nunca desaparece. Es lo que pude encontrar. Que cometían delitos y que eran juzgados en la justicia ordinaria, siempre y cuando tengan sentencia y ellos querían irse allá. Por eso es que había ese número reducido de privados de libertad. Luego, con la ley 548, la ley le establece una mayor responsabilidad a la instancia técnica de políticas sociales y ellos reciben la ley y el código le dice ustedes ya tienen que tener cárceles para menores de edad. Claro, y no había. La única cárcel que teníamos, por decir cárcel que era un centro, era el Centro Fortaleza, dependiente de la comunidad italiana, donde atiende personas italianas en coordinación con gobernación, que les da becas, y ahí solo se recibían a 40, un número de 40 de adolescentes, porque no era mucha la población que nosotros atendíamos. Pero con este cambio, entonces, se tuvo que crear una nueva ley que modifique el funcionamiento de Semicruz, ampliar la capacidad, tanto para recibir a los adolescentes como también ampliar el número de personal. Hasta diciembre del año pasado habían 141 privados de libertad, hicimos descongestionamiento, hemos venido a hacer la campaña de descongestionamiento y a medida que salen de nuevo vuelven a ingresar. No hay un hacinamiento porque hay los pabellones destinados exclusivamente a sentenciados con detención preventiva y los que tienen la edad entre 14 a 16 años se los remite aquí al Centro Fortaleza. Sí, no hay que dar hacinamiento, sino las condiciones no estaban para recibir esa cantidad de personas. Claro, era por esa situación que le digo, de que antes eran remitidos allá aquellos sentenciados entre los 16 a 18 o 24 años que tenían sentencias pero que estaban en Palma Sola. El último problema que hubo son 4 que jugaban ahí, en Semicruz. Ese es el problema más. El año pasado, que jugaron 4 personas. Sí, lo volvieron a
Claro, pero Lo que pasa es que discusión. imagínense para la cantidad de población que hay, solo 5 policías hacen seguridad A eso me refiero, externa. las condiciones como para poder, igual era en cada una. Si no se tiene, por decirle, una serie de elementos, no va a cumplir su función, por más que lo tengamos. Entonces, ese es lo que yo quiero que ahora trabajemos. Por ejemplo, quienes están de acuerdo con un centro especializado de reclusión, tomando en cuenta lo que es Servicruz y Calauma, ustedes pueden ver en los videos, lo pueden revisar, ¿qué más le faltaría a estos centros para ustedes poder lograr una rehabilitación y posterior reinserción social de adolescentes? Pero quienes optan por el tema de que hay alternativas diferentes a la reclusión, ¿cómo y dónde podríamos practicarlas? Hablábamos de los adolescentes con responsabilidad, sin responsabilidad penal, menores de 14 años, que solo se les da medidas socioeducativas que puedan asistir. ¿Cómo y dónde? Los jueces pueden determinar, pero a la vez cómo podríamos participar entre todas las instituciones para poder contribuir. Entonces son estas dos cosas que las pueden encontrar. Hay muchos ejemplos a nivel internacional, sobre todo en Europa, porque se han ido cerrando las cárceles en Europa por la falta de esto, porque ha funcionado otro tipo de estrategia. Entonces, vamos a hacer 4 grupos igual, nuevamente, de 4 personas, y tomen en cuenta, quienes opten por el centro especializado, viendo lo que se está, Servicruz, Calauma, Fortaleza y los demás, u otros, o en el Brasil también hay, ¿qué es lo que le faltaría? ¿Qué más podríamos nosotros incorporar? Y los que vamos por alternativas, ¿cómo y dónde deberíamos hacerlas? ¿Sí? Y lo que creemos que es necesario los centros de reclusión, pero también... Es como usted, que sabe que a los 13 años no los puede recluir, pero ¿dónde más podría aportar usted ahora? Que nos gustaría que aporte, váyase a uno de esos grupos. ¿Sí? Entonces, cada 4, por favor, ¿sí? Organícese o los organizo.